Vienen con alegría, Señor. No vienen con alegría, Señor. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Okay. Alabado sea Jesucristo. Intenciones para nuestra Santa Misa. Acción de gracias al Jesús misericordioso, María Auxiliadora, Santísima Trinidad, San Sebastián, San Miguel, San Cayetano, Divina Providencia, San Antonio de Padua, Virgen de Cacupe, San José, San Gabriel, San Rafael, San Carlos Acutis, Beata Chiquitunga. Petición de gracias. Salud física y espiritual de Leonardo, Esther, Ariel, Severiano, Leónida, Leonarda, Angelina, Nicolás, familia Benítez, familia Cáceres, familia Rolón Velasco, Marta, Brian, Hugo, Bernardo, Carlos, Antonio, Virginia, Castorina, Felicia y familia, Elizabeth,
Raquel, Juan Alberto, Delfina, Carmen, familia Otazo Cantero, María, Patrociña, Miguel, Luz, familia Osorio Agüero, Antonio Alonso, Epifania, Idelín, Salustiano, Fidelina, Francisco Javier, Estefanía, Gabriela, Oscar Ramón, Mirta Concepción, Wilfrido, por el trabajo de Hugo y por los proyectos de la Capilla San Sebastián, por nuestros hermanos difuntos, María Lidia, María Casilda, Eulogio, Enzo, Ramona, Eustacia, Eugenio, Eustaquia, Regino, Olga, Denis, Miguel, Verónica, Vicente, Lorenzo, Angelina, Gregoria, Serapio, Bernardo, Herminia, Martín, Isabelino, Catalino, Francisco, Amelia, Remigio, Corina, Victoria, Siberia, Leo Legario, Irma, Ignacia, María Camila, María Cristina, Escolástico, Hermelinda, Ángel, Francisco, Carlos, Dionisio, Lidia, Julia, Antonia, Leandro de los Ángeles, Pánfilo, Ángela, Nicolasa, Gabriel, Stephanie, Roque, María Asunción, Petrona, Francisco, Ramona, Eusebia, Federico, Milciades, Clotilde, Marcos, Juan de Rosa, Marcos David, Eligio, Eugenio, Ramón, y por todas las almas del purgatorio, por los angelitos, Ángel Gabriel, Ángel Gabriela, Ramón Joel, Ángel Emanuel, Emma, Katie, Jessie, Irene Monserrat, y por todos los angelitos. Sexto día del novenario. Tema: asegurar una salud integral. Lema: Jesús curó a todos los que estaban enfermos. Hermanos, con alegría nos reunimos en este sexto día del novenario en honor a nuestro santo patrono San Sebastián para participar del banquete eucarístico. Hoy se nos invita a reflexionar sobre el tema asegurar una salud integral. Por medio de la liturgia contemplamos a Jesús en un acto de compasión profunda y poder que sana a los enfermos y libera a las almas de los espíritus malignos. Es la manifestación de que Jesús es el Mesías anunciado. Dispongámonos a celebrar esta Eucaristía pidiendo al Señor que, al igual que sanó y reincorporó al servicio a la suegra de Pedro, también nos sane integralmente y nos capacite para el servicio generoso a los demás. Comenzamos esta Santa Misa cantando y recibimos al Padre Víctor Luis Cabañas. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. ¡Viva San Sebastián! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Hoy que nos reunimos para celebrar y hacer este camino de conversión. Hay muchas características tan lindas de nuestro santo patrono, la bebé Yarecoina, San Sebastián. Sobre todo la valentía que tuvo San Sebastián. ¿En qué año le ubicamos a San Sebastián? Ya se a mí me ve celebrar en Aveiguaba. ¿De qué año es San Sebastián? Aplazado paiteme. Ven la de Botoreyete de San Sebastián.
256. A ver, ¿de qué año es San Sebastián? Bueno. ¿Dónde nació San Sebastián? Bella Plaza Baité. ¿Cómo nació San Sebastián? Aplazado. Ya cambiada la venderela, la vende capilla. David Guay ni modo va a nacer. Nació en Francia. ¿Dónde nació San Sebastián? Bueno, y él era, ¿qué era? Abogado, maestro, soldado, cocinero, panadero. ¿Qué era? Un fuerte aplauso para usted. Por fin pedí algo. Era un soldado. Y había un emperador malísimo en ese tiempo, el emperador de Roma. Recuerden que en ese tiempo el imperio romano que llegaba hasta esos lugares. Recién con Constantino, el gran emperador en Roma, en el 313, la vida cristiana tiene libertad. Antes de eso, los cristianos eran perseguidos. Y este soldado se había convertido. San Sebastián me convertí. Hoy soy cristiano. Y ahí comenzó a defender con valentía la fe en Jesucristo. Y una vez se fue ahí ante el emperador y le echó en cara. Pregunta siguiente, ya plaza paitella vaya era que emperador Iñañaitea en el 256. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, fuerte aplauso, Diocleciano. Vaya era que Diocleciano. Ya repetí mí. Bueno, si hay que el año que viene nos invitamos a ver, imagina porque por Anduye también, la misma cosa por Andu también. Jabe ya plazano. Apetebe a dar la camisa, cuera de copas, así que vea, no táquese. Apenas llegó video porque estábamos transmitiendo con Yande Yarañe. Antero esteo, esa en todo el Paraguay con anja cuera y o pucaña de ahí, no mi televisión, pero guapo esa en. Pero cuando y cuaya ahí, cuando ya plaza ahí. Así es que entero esteo con anja ve captuve. Ya y cuaya, jojina la vida de nuestros santos y sobre todo por la valentía. Y por eso es que después le flecharon ahí de todo un poco. Pero después al final, a golpes, a palo yucaso. ¿Por qué? Porque se fue ante el emperador y le dijo, pende yapoa o iba ahí. Depe yapoa ina añare yapo contra Dios. Cuando vos estás haciendo la injusticia a tus hermanos, le estás haciendo a Dios. Pésimo mando ajina cocueca cupebe, ya ahí los obispos cuera dijeron la misma cosa, lleva. A ver, estamos en la mondala, ñandenetame, peisa y la obispo fuera. Por poco no apalea eso a nuestros obispos. Ellos tienen que hablar de Dios y no hablar de política. Ni mondá, ni yapú, lo que sea. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? La fe y la valentía del cristiano es buscar la verdad. A palo le mataron, a palo. Y después, ¿saben qué? Le tiraron ¿dónde? En la cloaca. En la cloaca le tiraron. Imagínense. Bueno. Estamos allá de este santo. Así es que, queridos hermanos, vamos a comenzar nuestra misa y vamos a pedir esa fe auténtica y ese valor que necesitamos, queridos hermanos, para buscar la justicia, para buscar el amor, para buscar el seguimiento de Jesucristo. Y como siempre, vamos a pedir entonces con todas las intenciones, que te teñas en Ducuria, lleva ya huerupaitela, ñanda intención, cuera jasea, por nuestras familias, etcétera. Y yo también, hoy justamente, ahora recién pasé por una casa, ¿verdad? Y estamos rezando también por algunas intenciones muy importantes. Coanga, hoy ya televisión, ya enseguida, hoy ya nada más y nada menos que, ¿verdad? Por donde estuvimos, porque Oregoñán de Yarañe siempre estamos yendo por todas partes. Entonces, pasamos ahí por la familia Cabrera Flores. ¿Anguetete? Los oro ya por la bendición de la familia, la bendición de la casa, y rezamos sobre todo por una intención muy importante para esa familia, porque están pidiendo una gracia especial. Y bueno, en de Yarañe y el país también está para eso, ¿verdad? Pasar por las familias, dejar las bendiciones, ¿verdad? Esa bendición que proviene del Señor. Y no tener miedo, valentía, como San Sebastián, sobre todo para defender la verdad, sobre todo para hacer un camino de fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Así que vamos a pedir también por los jueces que después tienen que tomar decisiones muy importantes. Entonces, con respecto a esta empresa. Y es una empresa que también está ayudando
a través de su publicidad, están ayudando a ñandeyar a ñe. Y sin embargo hay mucha injusticia. Ya te digo, ya igual hoy va a ser con ñandenetame. Ne coime ay no ne me ino pea ne me ino amo ve o une contra ve. Lastimosamente, qué pena. Así es que vamos, así como San Sebastián, vamos a pedir, pero con mucha justicia, así como él fue capaz de confrontarse con el mismo emperador, siendo un soldado, imagínense, soldado frente a un emperador. Pero la verdad es mucho mayor, queridos hermanos. Así es que vamos a comenzar nuestra Eucaristía haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar nuestra misa, y lo primero que vamos a hacer es pedirle perdón al Señor por las veces que nosotros no somos capaces de confrontarnos ante la mentira, ante la injusticia. Ñande Piamini en síntesis. Así que entonces, ya pota un momento de silencio. Ñañe es un baiteta ñande yara curusure non debe. A ver, ñañe es un baiteque. Y entonces vamos a hacer ese momento de silencio primero, en que cada uno se pone ante Dios y le va a decir al Señor por las veces que no fui capaz de defender la verdad, por las veces, Señor, que se aminía lleva como cristiano, no fui capaz de anunciar tu evangelio de la verdad, por las veces, Señor, que no fui capaz de denunciar las cosas negativas, la injusticia, el robo y otras cosas de la corrupción. Entonces, por todas esas veces, Señor, que nosotros no nos comprometimos en nuestra casa, en nuestra familia, por las veces, Señor, que no nos fuimos a la misa los domingos, por las veces que nos hemos olvidado de ti, Señor, por las veces que no nos hemos corresponsabilizado en la educación de nuestra propia fe y sobre todo también en la fe de nuestros hermanos. Si tú quieres, Señor, tú puedes curarme. Si tú quieres, Señor, tú puedes limpiarme de esa lepra del pecado que me desfigura como cristiano. Y sobre todo, Señor, al perdonarme mis pecados, límpiame, fortaléceme, Señor, como nuestro santo patrono, San Sebastián, que fue capaz de confrontarse sin miedo, incluso al mismo emperador Diocleciano, uno de los emperadores más terribles en la historia de Roma y del Imperio Romano. Perdón, Señor. Y ahora juntos vamos a repetir y vamos a decir: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración colecta. Oración. Señor y Dios nuestro, que otorgaste a San Sebastián la gracia de no tener miedo ante las dificultades y el martirio, concédenos a nosotros, como tu pueblo, por su intercesión, que renunciando a nuestros egoísmos, sepamos anunciar tu amor, amemos
tus preceptos y denunciar todas las injusticias, aunque nos cueste el martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, estamos invitados a recibir la palabra con mucha confianza. Con ella el Señor nos corrige, consuela y fortalece. En ella está la salud del espíritu y de la carne. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Ezequías cayó gravemente enfermo. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Así habla el Señor. Ordena todos los asuntos de tu casa, porque vas a morir. Ya no vivirás más. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: Oh Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón, y que hice lo que es bueno a tus ojos. Y Ezequías se deshizo en llanto. Isaías no había salido aún del patio central cuando le llegó la palabra del Señor: Vuelve y dile a Ezequías, el jefe de mi pueblo: Así habla el Señor, el Dios de tu padre David. He oído tu súplica, he visto tus lágrimas, yo te voy a sanar. Dentro de 3 días subirás a la casa del Señor. Añadiré otros 15 años a tu vida. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey Asiria. Y defenderé a esta ciudad por mi honor y el de mi servidor David. Palabra de Dios. Felices los que se refugian en el Señor. Felices los que se refugian en el Señor. Bendecid al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Felices los que se refugian en el Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Felices los que se refugian en el Señor. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Justen y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian.
Felices los que se refugian en el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Felices los que se refugian en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de Pedro en la cama y estaba con fiebre. Le tocó la mano y se curó, le pasó la fiebre. Entonces ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados a él, y con su palabra Jesús expulsó a los demonios, a los espíritus impuros, y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Viva San Sebastián y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso entonces para todos ustedes, queridos hermanos. Y bueno, ya guapo y misa porque temí entonces ñañe monguetamí, ¿verdad? Qué lindo que es encontrarnos después de un año, ¿sí o no? Sí, peyente más, porque pende añas en día allí. Un año iré, sereno y lleve. Bueno, pues está bien. Vale por lo menos una vez al año, lleva. Bueno, entonces en este sexto día en que estamos ya haciendo nuestro camino, San Sebastián. Añade ya es a que te lleva. Qué importante que es mirar la vida y la figura de nuestros santos. La vida y la figura de nuestros santos. ¿Saben por qué? Sobre todo porque cada uno de los santos nos están recordando a nosotros, a cada uno, nuestra propia vida, nuestro propio compromiso. Ramo y Tego Ñandella celebrar la Navidad. O sea, Navidad no es solo el 25 de diciembre, sino que la Iglesia nos propuso 3 semanas, porque la Navidad es el misterio segundo más importante, porque el más importante, ¿cuál es? Es la resurrección. ¿Cuál es el más importante? La resurrección. La resurrección es el más importante. Porque resurrección, queridos hermanos, upeago y seina lleva, peñandereco ve peñandeñan a nuestro objetivo, ser felices, ser felices. Levanten la mano todos los que quieren ser infelices en su vida. Levánteme la mano. Va bien, después ni me teníamos mala hoy cosa de infeliz, ande infeliz, amámelo y cosa. Nadie. Levanten la mano todos los que quieren ser felices en su vida. Oye, algunos no quiere decir que vean infelices y nada. Bueno, muy bien, queridos hermanos. Todo busca, y eso quiere decir resurrección. Es decir, ser felices verdaderamente
en este mundo que Dios nos trajo. Y por eso que Dios nos da tantas oportunidades y tantos regalos. Entonces enseguida, después de esa manifestación de su nacimiento, que dice Jesús, que yo soy el camino, después ¿cómo sigue? La verdad y la vida. La vida quiere decir, no es solamente entender que vos podés respirar o lo que sea. La vida quiere decir tu felicidad. Entonces quiere decir una realización plena. Pero yo soy el camino, nos dice el Señor. Será pues la secuela Christi, decían los padres de la iglesia, seguimiento de Jesucristo. Yo soy el camino. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entender cuál es la verdad de decir, para pues la yajata, plata pues yajata viroreira pues yajata caña pues yajata cualquier mondajara pues no. Eso, en el fondo, queridos hermanos, el Señor nos dio la conciencia para darnos cuenta que yendo cada vez más, nos hace infelices. Y no solamente a nosotros, porque algunos hay mondagos y no, yo soy muy feliz de estarse plata, de estar mondago, esto y aquello. Pero la felicidad no es solamente felicidad mía, queridos hermanos, porque la felicidad es la felicidad de la comunidad. Anda de mondaparo del pueblo de la gente, de enriquecer ilícitamente, entonces quiere decir que tenemos infeliz a otro, de causa otro y entonces da joga ya, de causa otro diga tuyo estudia porque eres upar la plata, de causa entonces ya voy a pala de cose ave hoy se co avenida Ari, pecuá co avenida ave perecoa, pecuá ave onda pecuá yo y así me la vende calle. Hace agua llega mega tú por aquí, por allá, a que en la base de yugue a otro, a pesa de yugue, pesa. Y viru bien con eso. Y viru bien con. Hoy me la hace cosas ya oye cabay tema. Te pagaste hacer el doble este día ya. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, quiere decir que la felicidad es cuando nosotros verdaderamente nos sentimos plenamente realizados. Y por eso que tan cercano ya esta Navidad que hemos pasado. Ya digo, domingo pasado, ya terminó el año de ciclo de la Navidad. 3 semanas ya es el nacimiento de Jesucristo. Pero a ese Jesús que vino en medio de nosotros, ya monga cuá peña de familia. O sea, ya celebra el primer domingo después de la Navidad que celebramos a la Sagrada Familia. Porque peñan de yara uecueo cacuana, jamón cacuata, hañan de apuitepe o cacuata de nuestra familia. Y después enseguida, ese que va creciendo no es solamente para mí, sino que es para todo el mundo, es para todo el barrio, para todas las personas. Peña de ñambojera, Epifanía, apea ñambojera ñande, peña de Paraguay, peña de tradición, los Reyes Magos, ¿entendiste? Para todo el mundo, los Reyes, el mejor regalo que nosotros podemos llevar a nuestros hermanos, a la comunidad, a todos. Y después el domingo pasado celebramos el bautismo del Señor. Porque ahí, queridos hermanos, nosotros hemos entendido, ¿verdad? Y sabemos que el ser bautizado quiere decir comprometernos a peña de este día. Entonces ya celebra a través de nuestro santo patrono, San Sebastián. ¿Cómo murió? Entonces, no murió, entonces, como ustedes piensan. Si yo les pregunto, ya plaza llegita, entonces no por dando más, San Sebastián no murió con los flechazos, sino que él llegó a sobrevivir, a pesar de que le ataron, con luna negoña pues te cuántos soldados ya con flecha, querido hermano. Oh, ya pipa y te sigue. Hanomanoide. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? Dentro de la hagiografía ya en de Obeave, quiere decir la vida de los santos, la explicación de la gracia de Dios, la protección del Señor. Él se vuelve a salvar. Oye, salvando Manoy, a pesar de que hoy Cutúa iba y con la flecha. Y después entonces, como él sobrevive, queridos hermanos, después se cura de sus heridas, y cuando él se cura de sus heridas, él mismo con mucha valentía se va. Y frente al emperador, cuando le encuentra al emperador, ahí mismo le echa en cara y le dice, ne bandido, hijo, ne asesino, hijo,
o lo que sea, al emperador Diocleciano, como yo ya le dije hace rato, uno de los emperadores más crueles durante la persecución de la vida cristiana, de los primeros cristianos. Y miren que él era un soldado del Imperio Romano, desde la Francia, ¿verdad? Y entonces él también, como soldado, tenía que responder a las órdenes de sus jefes, de sus generales, y nada más y nada menos que de un emperador como Diocleciano. Pero cuando se convierte y cuando entiende, queridos hermanos, que la única manera de cambiar el mundo y de cambiar la realidad de nuestro mundo y de nuestro planeta, esa había sido lo que Jesucristo nos ha traído a este mundo. Lo que Dios siempre ha hablado y nos ha dicho por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Sin mí nada pueden hacer. Amaísela, sin mí nada pueden hacer. Upeaísehina. Peñan de yaran borajú. Añetetendo un ajeno. Ñande apitebe. Diga tú, ahí la ña cambia nunca. Si el amor de Cristo no nos inunda, queridos hermanos, nunca nosotros vamos a transformar nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro barrio, nuestra capilla. ¿Entienden? Naña transformamos ahí, va vendo y como ahí. Ya está siempre en lo mismo. Y entonces eso es lo que él es capaz entonces, después de curarse de sus heridas, de nuevo, toma el valor necesario y va con valentía a denunciar lo que no estaba bien. Y ahí entonces viene el segundo, querido hermano. Imagínense el emperador, cuántos soldados tenían ahí como guardaespaldas, todo un ejército que estaba con él ahí. ¡Ney, güey! ¿Sabe ya raza? ¡Ney, güey! ¡Ven que potiña de! Palo, 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 peyuca, bebé. Y ahí sí, ahí le mataron. Pero a palazo, pum, 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 con los palos. Y aguaya. Y después, queridos hermanos, le tiran en la cloaca de Roma, que se llamaba la cloaca máxima, se llamaba esa cloaca. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, cómo es la vida cristiana? Por una parte es porque él ama la verdad, tiene valentía. Pero ¿cuándo uno tiene valentía, queridos hermanos? Solamente cuando ama la verdad, cuando busca la verdad. Y entonces es capaz de exponer su propia vida. Entonces es capaz de decir, de anunciar a Jesucristo el amor de Dios. Pero sobre todo, queridos hermanos, de denunciar. No es fácil denunciar, queridos amigos. Nosotros sabemos que cuando vos decís la verdad, entonces pica, 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 pica. De yo pirasí. Hay alguno oíla y ya alergia oíla tají. O yo piso, entonces reaccionan y negativamente. Hace poco, ¿se acuerdan los obispos ahí en Cacupé? Todas las cosas que fueron denunciando. Ese documento maravilloso que la Conferencia Episcopal Paraguaya, con 7 puntos esenciales y fundamentales que nosotros en cada novenario estamos tocando, por lo menos un puntito cada día del novenario. El bien común. El bien común. Muchos de los medios de comunicación que responden a gente que más bien le gusta la corrupción, que no le viene bien. Entonces, está que el obispo cuera, con obispo cuera, con angoñé de política, angoñé de Dios. ¿Entienden? Eso está demostrando verdaderamente, queridos hermanos, que la verdad pica, ¿verdad? Y esa es la otra característica de nuestro santo, del santo que ustedes veneran aquí en esta capilla San Sebastián. El amor a la verdad. Vea, el amor a la verdad, queridos hermanos, es lo que nos mueve nuestro corazón y nuestra vida. Si nosotros no amamos la verdad, queridos hermanos, nunca vamos a luchar, a exponernos por el bien de lo que el Señor, como yo les dije, lo que el Señor quiere, que nosotros seamos felices. Pero para ser felices tenemos que buscar la verdad. No podemos engañarnos, no podemos entonces estar utilizando a ese hermano mío, a esa comunidad mía, dentro de mi egoísmo y dentro de mi camino egoísta. Esto, queridos hermanos, es esencial y fundamental. Esta característica nos tiene que ayudar también a nosotros para dar
pasos importantes. Y aquí, queridos hermanos, quiero centrarme solamente en 2 puntitos ahora de lo que la palabra de Dios hoy nos dice. Peña en este 6º día de nuestra reflexión del novenario. Ame debe tener ultimátum y su veñan de Yara. Ame de la ultimátum y la rey al rey de Israel. Remanotas, amigo, remanota. Le avisa que ya su tiempo ha llegado al final. Le agarra una enfermedad y por lo tanto ya se va a morir. Pero es interesante porque dice que el rey, cuando se le anuncia que él se va a morir, es como que cuando viene un doctor y te dice usted tiene un cáncer terminal. Y de, ¡ay, mi Dios y Señor! Siga tu EPM, querido hermano, porque sea el 2x3, IPS y todos los hospitales. Oye, el hospital del cáncer, amité, capiatado, toma, Graiguay, oye, por otra parte, pero en todas partes no. Reojaben de van a la cáncer. Y muchos de ellos, cuando le piden que el sacerdote les visite, y justamente porque como hay la cáncer terminal, es más el autor. Al autor hoy muchas veces y su era es no hay tema la país y su era. Ay, mi Dios y Señor, hacen va la gente. Cáncer terminal. Bueno, a pegar con la llegó a ver. De que ahí me ponaba la primera lectura. Cuando el rey entonces se entera, dice, a vender mi hijo con la cáncer terminal y sueñan de Yara. Entonces hermanota. Así comenzaba, ¿verdad? En aquellos días, Ezequías cayó gravemente enfermo. Una bebé, eres cosa mío la cáncer terminal. Y entonces Isaías fue a verlo y le dijo, así habla el Señor, ordena, hemos poner que la anderoga, hemos poner que la anderecobe, porque vas a morir, ya no vas a vivir más. ¡Ay, mi Dios y Señor! Oye, pero más Ezequías, oye, pues la ñacán. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Ay, Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón. Bueno, por lo menos Ezequías y bueno hora. A favor de su pueblo, de Israel. Como rey, la función del rey, reinado, es justamente regir. Regir quiere decir, queridos amigos, tendotar en Yemoí, petenon de guajare, esa camba, esa bañandela yaguatana, ya esa huella anguetetea lleva, yo soy el camino, la verdad y la vida. El rey es el que muestra el camino, así hay que vivir. Petendotao Yemoí, dice que él tiene que ser el primer ejemplo. Él tiene que ser el primer ejemplo de honestidad. Bateco bañan de ñandero garubi. Ya co vaina la honestidad. Da ya upay va la plata hina. Te anja yupiu bebe japente hoy ya hipotagina y gatu anguaisa. Va eva la se trofeo co angase la manda. Itaipú ya se renta. Oren va baite van oren va baite. Mala se socio. Levanten. ¿Quiénes son mis socios aquí? Vemos po habla de vos. Ni peteina se socio. O sea, que anda pomo imo, hay ni PTM en estos lugares, porque venga ahí ese socio. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Aquí, sin embargo, dice, Ezequías volvió su rostro hacia la pared diciendo, siempre, Señor, he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón. Todo lo que hice siempre fue bueno a tus ojos, se hizo. Así, porque Isaías le dice que se va a morir. Y después dice, Ezequías se deshizo en llanto. Se deshizo en Ezequías, el rey. Isaías no había salido aún del patio central cuando le llegó la palabra del Señor. Vuelve, te joye, es joye que está con el rey. Va vareta sube. Así te manda a decir Dios, el Padre de David. Agendú la nena senas, amigo. Ezequiel, nenas, amigo, he visto tus lágrimas, yo te voy a sanar, de Yara.
yo te voy a sanar. Dentro de 3 días subirás a la casa del Señor y te añadiré otros 15 años de vida. Te libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey de Asiria y defenderé a esta ciudad por mi honor y el de mi servidor David. Upalañan de lectura. Queridos hermanos, en realidad nosotros no tenemos que mirar simplemente a ver si es una enfermedad física. Yo les puse el ejemplo aquí solamente para que entendamos. Oye, de igual poner la cáncer de ya y donde le comba cáncer de páncreas. Voy meses la diga tú la cola con la cáncer de páncreas, voy meses. Pena pico ahí te voy. Nunca anda penduya, 3 meses. Nunca escucharon. ¿Cuándo apenas tú cuántos? De la con la cáncer de páncreas, 3 meses, mía bella. ¿A dónde más? Sin embargo, queridos hermanos, no estamos hablando de una enfermedad simplemente física, sino que de esa enfermedad espiritual. Ve así. Hayan de yucaiteo. Cuando nosotros, queridos hermanos, nos vamos por el camino equivocado, ciertamente que llegamos a una muerte ante el Señor. Pero es aquí donde el Señor nos vuelve a dar la oportunidad. Opeará con yande ya la misa jabe. Upeará con yande entonces ya yuve yande ya en donde ve y tu hanguay la yande na sebe en donde ve, ñañe sube en donde ve, ñañe pomoí ve yande ya en donde ve allá eso ve yande yara. En mañamina sereje. Llego allá po siempre la ipona mía lleva. Hago anga añe comprometer en día para vivir mi bautismo auténticamente. Llego yande yara allá poseína lo que me pedí siempre en tu evangelio. Bueno, esa es una primera partecita. Quiere decir que hoy es este camino importante que el Señor a través de su mensaje nos está dando para que demos pasos de cambio y de conversión. Pero no, payo, bebé. Segundo mensaje. Peñas en duda en el evangelio según San Mateo. Y justamente nos habla de un Jesús que cura a los enfermos. Y aquí nos pone de nuevo, porque la enfermedad, queridos hermanos, como les dije, no se refiere simplemente a una enfermedad física, sino que es la enfermedad espiritual, es la enfermedad de la comunidad, es la enfermedad nuestra, es la enfermedad de la nación, es la enfermedad de nuestra familia, es la enfermedad de nuestro matrimonio, es la enfermedad en el cuidado de nuestros hijos, ¿entienden? Todo lo que significa un compromiso real para que caminemos y seamos felices. Y entonces le avisan y le dicen a Jesús, la suegra de Pedro está en cama, está enferma. Y miren cuál es el camino que utiliza Jesús para que nosotros podamos curarnos, queridos hermanos, de nuestras enfermedades. Jesús, en primer lugar, tiene esa actitud de responder ante el llamado de cualquiera de nosotros. Primera actitud, primera actitud es que cuando nosotros, así como el rey Ezequías, Oñezú se puso contra la pared y comienza a llorar, a deshacerse en lágrimas, porque, oye, esa cuajina, yo tengo que cambiar, tengo que mejorar, siempre procuré hacer el bien, ñande yara, ella por ella juguere con mina, se ñande yara. Esa es la actitud del verdadero converso, pero ñe convertisea, pero cambia sea, vean la actitud. Ñandego ya entonces ñañe sube ñande ya en donde debe llevar. Ñañe pomo hija ya yerure ñande yara. Llegó añetetea lleva, llegó bautizado allá por asengo, se la serapea lleva. Mina se pepo acá. Esa es la salud espiritual, la salud en mi forma de pensar y en mi forma de actuar. Bueno, y ahí entonces viene lo que Jesús hace. Primero, luego responde. Está enferma esta señora. Hoy me oye no y no diga yo, está con fiebre, le dice. Y miren cuál es el camino de Jesús. A ver si ustedes escuchaban el evangelio. ¿Cómo Jesús le curó a la suegra de Pedro? A ver si se acuerdan. ¿Cómo decía el evangelio? Muy bien. Fuerte aplauso, porque por fin la pequeña el evangelio vale allá y nada. Bueno, menos mal. Ahí está. ¿Cómo hizo? Le pasó la mano, le tocó la mano. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos, que Jesús le toca la mano? Va y se upea. No es, queridos hermanos, simplemente porque es una magia,
porque el Señor no cura por magia, queridos amigos, sino que saben qué significa el tocar la mano, el tocar al hombre, el extender la mano. Y ese siempre escuchamos en el Evangelio. En el Evangelio, que decía que un leproso se acercó al Señor y vino, y justamente también así como el rey Ezequías viene y se arrodilla ante el Señor. Señor, si tú quieres, puedes curarme. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que le tocó con la mano, ¿viste? El tocar con la mano, queridos hermanos, y anoten esto y nunca se me olviden, quiere decir humanidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Humanidad. Ambas dice la humanidad. Humanidad que dice entonces generosidad. Quiere decir ñeme en baite vender a pisame. Ahora es hindú vender a pisame y conteme imagina. Porque si nosotros estamos hablando que no es simplemente una enfermedad física, y con la enfermedad física sino que nuestra enfermedad, queridos hermanos, verdadera es la enfermedad del pecado, es la enfermedad del sentirnos alejados, del sentirnos por un camino equivocado. Hamba eisha ñandeña monguerata la ñandera pisacuera umío ñemo monbureba cueve ñande yarawi umino hendusei ando ya posea ñande yara y a través del evangelio para esa monguerata con nuestra propia humanidad. Humanidad quiere decir da argelería ante, no, da argelería me entender la de monguerata donde la pisabe haremo y yita peta pe cajure y na peta pe oyerurea ñande ñande yara esa caña de no. La humanidad quiere decir, queridos hermanos, generosidad, bondad, empeño, solidaridad, acompañamiento. Ustedes dicen la humanidad, queridos hermanos. El tocar con la mano quiere decir que yo me siento cercano a esa persona. Allí va. Yo me de la responsable que va allá. ¿Cómo andarse? ¿Todo bien va? Así me gusta. Dame un abrazo. Cuando se abraza yo dice, ahí está. ¿Por qué le digo eso? Porque la humanidad significa, queridos hermanos, vení poco, ya también de mate cuando humano va de robó. ¿Cuál es tu humanidad será? Es decir, hasta iba allá, imagina. Bueno, muy bien, felicidades. Bueno, entonces ya hay cuaja, lleva. Yo por ejemplo me suelo fijar cuando me voy y me llaman la gente. Cuando hay un muerto, a la responso, ve. Y entonces ahí uno, ¿qué es lo que hace con esa persona? Por ejemplo, Manola y Túa, tenemos Manola y Sido, lo que sea. Y me doy cuenta, ¿verdad? Entonces se va para darle los pésames. Y yo me fijo en las personas que van llegando. Y me fijo, le va y le saluda al hijo, o le saluda a la viuda, o le saluda al viudo, o le saluda a su hermano. Y así como me abrazaste, así algunos se van a hospital, bebé. Así, ¿qué es ese gesto, queridos hermanos? Ese gesto es humanidad, ¿entendiste? No es porque yo te abracé que va a cambiar la historia. No va a cambiar, ni él se va a volver a levantarse y a resucitar. Pero sin embargo, yo te acompaño. Yo estoy contigo. Ustedes, levanten la mano todas las que son mamás aquí. Pero vamos a hacer la vez por la silla. Muy bien, fuerte aplauso para todas las mamás aquí que están presentes. Menos mal la vez yo este día. ¿Cuál es el signo más humano de una madre? La venden en buen jaceno, Gina. Va, bella vos. Sabemos que uno, esa es la humanidad. Ay, ven amigo, ven amigo, areño, amagato, aremo, cuno, amagato. Are y pete, y eso ve entonces. Cuando hay lengua potía, pensa chichi, eso ve. A ver ya, oquima, allá. O hay que tener ese bebecito ahí. ¿Cuántos años tiene tu bebé ahí? Erumiche, a ver, ya esa milan de bebé, a ver. 4 meses. A ver, mitad, hay cosas hacen, ¿qué te contas hacen hoy? No, hacen hoy, amaray goruche, entonces, ¿qué contas hacen, Naguri? No, es yugato, ente conde. Ay, moro ya la se existe, yo, a ver. Mira, no, porque lindo este video. Dale la vuelta, así le ven todo lo que nos están viendo. Pepe Guayna, más de 300.000 personas ya interesan en todo el Paraguay. Mira un poco.
Y bueno, y te digo, hijo, ¿cuál comita cuña? Y tengo mita cuña y pico. A veces de la nebuena y te dejan, tengo mita cuña y. ¿Te entiendes? La cecita ya. Bueno, pero no lloran lo de esta criaturita. Muy poco. ¿Por qué? ¿Y por qué es buena? ¿Por su mamá o por su papá? ¿Por quién salió? Ah, por su mamá. Hey, bueno, te felicito. Un fuerte aplauso para esta señora aquí con su bebecito. Pero, penio peicua pona, lleva las aceno la ñana de memba, ella po. Enseguida, ya se preocupaba, era con las acenas, vea, humanidad, cercanía. Queridos hermanos, si nosotros queremos cambiar, si nosotros queremos hacer que nuestra capilla sea una capilla donde la gente venga, donde la familia se sienta bien, va, bella boda. Añemoita amo por todo, veja cuando, yo bella poina, está peor se cae. ¿Veis a vio recibir a la gente beuba? ¿Sí vio? ¿Sí o no? No, vean cómo disparado, para dar cuánto llave. País entero ven disparata. Ni la país no ¿qué es lo que hacemos? Le recibimos con cariño, le visitamos, vamos a las familias. ¿Cómo está, señora? Aquí ustedes siempre tienen la posibilidad. Se van a misa, no se van a misa. ¿Qué necesitan? ¿Hay algún enfermo? Le podemos traer la comunión a la abuelita que está enferma, que hace cuánto tiempo que no se levanta. ¿Entienden? O sea, eso es humanidad, queridos hermanos. Mirar y sentirnos parte de la comunidad. Así es que, queridos hermanos, hoy nuestro santo San Sebastián, porque él verdaderamente tuvo mucha humanidad, por eso desafió incluso a ese poder que estaba usurpando la humanidad de estos cristianos. Estaba usurpando una de las religiones que en ese momento estaba naciendo y entonces comienzan a perseguirle. Pero él, con mucho amor a sus hermanos, es capaz de defender. Así es que ñande ahí, con mucha humanidad tenemos que defender nuestros principios y nuestros valores. Yayeruabe, ñande yárabe, pero sobre todo por intercesión de San Sebastián. Que así sea. ¡Viva San Sebastián! Y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno, lleva y vamos a presentar al Señor nuestras intenciones. A cada invocación respondemos con los ruegos de San Sebastián, escúchanos, Señor. Por nuestra iglesia y los pastores, el Papa León, nuestro obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que, siguiendo el ejemplo de Jesús, que tocó y sanó, sea siempre un sacramento de la ternura y la sanación de Dios en el mundo. Roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que promueva la armonía y el diálogo entre los diversos sectores de la sociedad, de modo que toda la nación se levante para servir, superando las divisiones y el conflicto. Roguemos al Señor. Por todos los enfermos y afligidos, para que el Señor Jesús, que tocó y sanó a los enfermos, dé fuerza y esperanza a quienes sufren dolencias físicas o mentales, y conceda paciencia, sabiduría y amor al personal sanitario y a las familias que lo asisten. Roguemos al Señor. Que la diócesis de San Lorenzo pueda realizar la misión en comunión y participación, alimentada por la palabra de Dios y la Eucaristía. Roguemos al Señor. Por nosotros, por nuestras necesidades personales, para que Dios Padre escuche las peticiones que guardamos en lo íntimo de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte.
por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Presentamos al altar del Señor los dones, el pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, que por la acción del Espíritu Santo se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, alimento de vida eterna. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren las guerras, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Santifica con tu bendición estos dones que te ofrecemos, Señor, y por ello se enciende en nosotros la llama de aquel amor por el cual San Sebastián, nuestro patrono, venció los tormentos del martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del mártir San Sebastián, derramada como la de Cristo, para confesar su nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco. ¿Cómo se llama nuestro cura párroco? ¿Cómo? Ah, Marcos, el padre Marcos. Jovencito, ¿verdad? ¿Cuántos años de ordenación tiene el padre Marcos? 2 añitos. Fue mi exalumno, por eso que le conozco. Buen muchacho, Cuídenle y que trabaje bien con ustedes. También rezamos, queridos hermanos, por todos nuestros hermanos que ya partieron al encuentro con el Señor. Ayúdales a contemplar hoy ya la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucho entusiasmo y con ese deseo de imitar las virtudes de nuestro santo patrono, de decir la verdad, así como San Sebastián, de ser capaces de luchar siempre con amor al prójimo para que se pueda instaurar el reino de Dios en medio de nuestra comunidad, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia.
conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y ahora nos damos un abrazo de paz. No se olviden de la humanidad, entonces, que el Señor nos pide. Bueno. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Hermanos, acerquémonos ahora a la mesa, donde Cristo se nos entrega como pan de vida, el alimento que sana nuestro cuerpo, fortalece nuestra mente y consola nuestro espíritu. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas
pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Te doy gracias, Señor, por esta comunión. Alabados a Jesucristo. Primeramente le queremos dar las gracias al Padre por venir a compartir hoy con nosotros esta Eucaristía. Gracias por tu enseñanza y cómo enseñas, porque da gusto escucharte. Muchísimas gracias. Un aplauso para el Padre. Le damos gracias también a los servidores del altar hoy. Hoy estuvieron un poquito más. Muchísimas gracias por venir a servirle a Dios. Un fuerte aplauso también. Agradecemos a los invitados en este sexto día, Antigua Imagen, Adoradores, segundo año de confirmación, Ferretería Real, Plastiquería Plasti Hoy. También he visto que había gente de San Blas, de BDR y de Centro. Muchísimas gracias por venir. Un fuerte aplauso para ellos. Y la gente de Suesta también. Damos gracias también a las tías que están rezando todos los días con nosotros, tía Justi y la tía Luciana. Muchísimas gracias por su sí también. Un fuerte aplauso también para ellos. Mañana, séptimo día, las personas, la gente, la comunidad invitada son Divino Niño Jesús, Misioneritos de María, San Jorge, Virgen de Suestat, Padres y Niños de Cabeví, Taller Aníbal, Despensa M&M. Mañana tenemos celebración que va a estar presidiendo la hermana Yanina. También tenemos cantina ahí para que puedan colaborar con la comunidad para sostener nuestra capilla. Y tenemos también rifa que ya tiene la hermana. Ya tenemos 15 premios, se está por acabar, así que no se pierdan y no pierdan su numerito. Había gente de la MFC que quería hacer una invitación. Adelante. Ave María Purísima. Concebida. Paz del Señor para cada hogar. Aprovechando este gran espacio en esta Santa Eucaristía, quisiéramos hacer extensiva la invitación a matrimonios que estén interesados en formar parte del movimiento familiar cristiano. Este miércoles 21, 20 horas en el Salón Parroquial, cordialmente invitados. Añamos en mí con invitación a tantos hogares que necesitan fortalecer esa unión conyugal. Mis hermanos, invitados para este miércoles en nuestra Santa Parroquia. Amén. Bueno, entonces soy yo el que les agradece a ustedes, como siempre, por la invitación. Y ahí escuché que hay algunas de las capillas donde suelo venir yo, allá va. San Jorge, Andú, Shesta, allá hay algunos de Venderoa, vende churro, avejina, lleva. Bueno, y las otras comunidades donde solemos encontrarnos también a celebrar nuestra fe. Y ustedes saben que, como les dije hace rato durante la homilía, Yande Yarañe, que está presente aquí en nuestro canal ya hace 3 años y 9 meses. 3 años y 9 meses. Ya cumplita más las 4 velitas y Nayambo Huepota y te imaginas. ¿Y cómo se mantiene esto, queridos hermanos? Nada, en vivo y en directo, a ver, pesa la venderoa, ya vende churros,
Ahí estamos. Entonces, en todo el Paraguay, hoy Ñandeyara Ñe'e ya está siendo conocido. Muchísimos que nos están acompañando. Incluso ayer me emocioné porque una señora, ¿verdad?, me escribió, envió ahí un mensaje también grabado y me dijo: yo, padre, sigo 24 horas Ñandeyara Ñe'e. Y yo estaba muy enferma. Entonces ya todo el día, porque ya la médico cuera y más ya a Montema, pero sin embargo rezando. Ahí pues tenemos muchas oraciones. Tenemos el Santo Rosario, tenemos la misa, tenemos uno que se llama las manos ensangrentadas de Jesús. Porque Hasube, cuña caray. Y dice, y ahora me dijeron que da será su veima o cueraba las envases. Y entonces ella llorando, ¿verdad?, enviaba ese mensaje y agradeciendo a Dios, porque con la oración, con mucha fe, todos los días, siguiendo Ñandeyara Ñe'e, esa gracia que ha recibido de parte de Dios. Así es que el Señor la bendiga. Seguramente que ahora nos está escuchando, seguramente que está rezando también con nosotros. Así es que agradecemos a Dios que pueda obrar también a través de nuestro primer canal católico que tenemos nosotros. 4 años, vos te imaginas. Y cómo nosotros esto mantenemos, queridos hermanos, y con la ayuda de todos los cristianos. Yo les suelo decir, va, ese de pagar, vea, va, y dice, porque después la televisión, y le digo, después de mí de bolsillo, na bebé, la plata paga eso. Bueno, a veces ahí. Por eso, miren, voy allá atrás, na bebé la se alcancía. Así que, na ve mañana y na ve mañana a mí, bueno. Menos mal, a veces te bien la que se han ya lleva. Así es que, queridos hermanos, todos los que quieran ayudar a sostener Ñandeyara Ñe'e, siempre Ñandeyara Ñe'e, estamos así, abiertos a que todos nos sintamos partícipes y responsables de la evangelización. Cuando ahí se va, cuando ahí para cabaña va, ni nada de lo que sea, cuando ahí de la Fundación Ñandeyara Ñe'e, sino que este canal es de todos los de buena voluntad y todos los que sienten en su corazón el deseo de transmitir la verdad, así como San Sebastián, transmitir la verdad de Jesucristo, transmitir y mostrar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que un fuerte aplauso a San Sebastián. Bueno, vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, y vamos a concluir nuestra Eucaristía con nuestra oración final. Señor nuestro, que los sacramentos recibidos nos concedan aquella fortaleza que dio a tu mártir San Sebastián, la fidelidad en tu servicio, el amor a sus hermanos y la victoria en su martirio, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo, y viva María, y viva San Sebastián, y viva nuestra comunidad. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno, y mientras cantamos, entonces los que quieran recibir el aceite santo, yo les voy a imponer aquí, entonces para eso vamos a formar fila de uno, me tuve y ayuda. Pero tenemos que venir pidiendo por intercesión de San Sebastián aquella gracia que necesitamos para nuestra vida y nuestra familia. Hermanos, que nuestro compromiso con la salud integral se traduzca en solidaridad con enfermos, en la lucha por la justicia y en el cuidado de nuestra casa común. Nos despedimos cantando. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces
pensar, y sin percibirlo empiezo a rezar, y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe.